el hombre que quiso convertirse en su madre. Imagina perder a la única persona que realmente te importó en la vida, y en vez de dejarla ir, decides que la única forma de no perderla del todo es convertirte en ella. Imagina pasar años de noche completamente solo, desenterrando cuerpos en el cementerio abandonado. No por dinero, no por venganza, solo por no sentirte solo. Ahora, imagina que en 1957 la policía entra a una granja en un pueblo diminuto de Wisconsin y encuentra algo tan perturbador que ni los oficiales con más experiencia pudieron seguir mirando por mucho tiempo. Esta granja y este hombre inspiraron a algunos de los personajes más aterradores del cine: Norman Bates, Buffalo Bill. Bienvenidos a Mente Siniestra, el rincón donde no contamos historias, desenterramos secretos. Y te lo advierto, la historia real detrás de estos monstruosos de ficción es mucho más triste y mucho más perturbadora de lo que Hollywood jamás mostró. Este es el caso de Ed Gein. Nuestra historia empieza en Wisconsin en 1906. Edward Gein creció en una granja aislada junto a su hermano mayor, Henry, bajo la autoridad absoluta de su madre Augusta. Augusta era una mujer profundamente religiosa que veía el mundo exterior como una fuente constante de pecado. Le enseñó a sus hijos que las mujeres eran, en sus propias palabras, una manifestación del mal. Los mantuvo prácticamente aislados del pueblo, sin amigos, sin vida social, sin ningún vínculo fuera del núcleo familiar. El padre de Ed era alcohólico, distante, casi ausente. La única figura de autoridad real era Augusta. Ed desarrolló una dependencia emocional absoluta hacia su madre. Ella era literalmente su único vínculo con el mundo. En 1945 Augusta murió, y ahí algo en la mente de Ed Gein se quebró para siempre. Tras la muerte de su madre, Ed selló por completo las habitaciones que ella había usado, dejándolas intactas, como un santuario. Él mismo vivió el resto de su vida aseando en una pequeña parte de la casa, entre condiciones cada vez más deterioradas. Pero lo que hizo después es lo que convirtió este caso en uno de los más estudiados de la historia de la criminología. Entre 1947 y 1952, Ed confesó haber realizado hasta 40 incursiones nocturnas en cementerios locales. Desenterraba cuerpos de mujeres que, según él mismo explicó, le recordaban a su madre. Según los psicólogos que estudiaron el caso después, no lo hacía por un impulso sádico ni violento. Lo hacía por una necesidad profundamente enferma de reconstruir la figura materna que había perdido. Literalmente intentaba crear una versión de Augusta con la que pudiera seguir sintiéndose acompañado. Con el tiempo, sus rituales se volvieron cada vez más extremos. Comenzó a fabricar objetos con los restos que recolectaba: máscaras, prendas de vestir, incluso muebles para su casa.
le confesó a la policía que su objetivo final era poder literalmente ponerse la piel de una mujer y convertirse en su propia madre. Durante años, Ed Gein se limitó a profanar tumbas, pero en algún punto cruzó una línea que ya no pudo dar vuelta atrás. En 1954 desapareció Mary Hogan, dueña de una taberna local. Años después, se encontraría evidencia de que Gein había sido el responsable. El 16 de noviembre de 1954, Bernice Wardell, dueña de una ferretería del pueblo de Plainfield, desapareció. El último recibo de venta de la tienda apuntaba a un solo cliente, Ed Gein. Cuando la policía llegó a su granja, esa misma noche, encontraron algo que ningún oficial de un pueblo tan pequeño estaba preparado para procesar. El cuerpo de Gordon y una colección de objetos hechos con restos humanos, recolectados a lo largo de los años de profanaciones. La noticia recorrió el país entero y en cuestión de horas, Ed Gein confesó los asesinatos de Hogan y Warden y la exhumación de al menos 9 tumbas distintas. Cuando los psiquiatras evaluaron a Ed Gein, encontraron un cuadro complejo: trastorno psicótico crónico, con delirios y una pérdida parcial de contacto con la realidad, rasgos obsesivos compulsivos, con rituales competitivos que le ayudaban a manejar una ansiedad insoportable y una dependencia de identidad tan extrema hacia su madre que había distorsionado por completo su sentido de sí mismo. Fue diagnosticado con esquizofrenia y declarado mentalmente incompetente para ser juzgado en 1957. Pasó una década de instituciones psiquiátricas. En 1968, finalmente fue juzgado y declarado culpable, pero legalmente insano. Eso significó que nunca pisó una prisión convencional. Permaneció internado en un hospital psiquiátrico hasta el final de sus días. Murió en 1984 y a los 77 años por complicaciones de cáncer dentro de esta misma institución. El caso de Ed Gein terminó inspirando algunos de los papeles más icónicos del cine de terror, pero la historia real detrás de esas películas no es la de un monstruo sediento de violencia. Es la historia de un hombre completamente destruido por el aislamiento, la dependencia extrema hacia una sola figura y una enfermedad mental que nadie a su alrededor supo identificar a tiempo. Y te pregunto a ti, del otro lado de la pantalla, ¿qué parte de esta historia te parece más perturbadora? ¿Lo que hizo o todo lo que tuvo que quebrarse en su mente para llegar hasta ahí? Déjame tu opinión en los comentarios. Los estaré leyendo a todos. Si te apasiona desenterrar los rincones más oscuros de la mente humana, dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales como Mente Siniestra. Y recuerda que aquí las sombras nunca descansan. Hasta la próxima.